Shalom, bendiciones para todos. Es un gozo para mí estar nuevamente en este medio, en esta nueva enseñanza que se llama Jesús el Mesías. Y el propósito de este mensaje, de esta serie de enseñanzas, es el que podamos entender quién es el Mesías, el que podamos saber a qué vino el Mesías, el que podamos entender la gran bendición que es el Mesías, que es el Señor Jesucristo. Y yo espero que esas enseñanzas estén siendo de bendición para tu vida. Si es así, te pido que les des like, que les des manita arriba. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete al canal para que puedas recibir las notificaciones cuando subimos un video. Ok, vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Vimos que Jehová Dios llama a Abraham, ¿sí? Le hace un llamamiento. Le dice a Abraham, ven acá, prácticamente. Y le dice, ¿qué le dice? Deja a tu parentela, deja a tu padre, deja esa casa, ese lugar donde vives. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces vemos ahí que Dios le hace un llamamiento. Si le dice, mira, salte de ahí, y le da una promesa, le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces vemos que aquí lo que vemos es que cuando Dios nos llama, nos va a pedir que hagamos algo, ¿verdad? En este caso le dijo a Abraham, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y ven a donde yo te voy a decir, porque haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás de gran bendición. Entonces vemos aquí que así Dios nos dice, ¿para qué hace el llamamiento Dios? Para darnos bendición. Para eso hace. Pero, ¿qué necesitamos para tener la bendición de Dios? Acudir al llamado. Decir, sí, me estás llamando a conocerte a ti, Señor Jesús, yo quiero. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Tuvo que salirse de la casa de su padre, salirse del lugar a donde vivía. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues buscarlo a Él, darle tiempo a Él. O sea, ese llamamiento que Dios le hizo a Abraham, ahora el Señor Jesús nos está haciendo ese llamamiento. Y Abraham tuvo que cambiar su vida, ¿verdad? Y nosotros de alguna manera también la cambiamos, porque entonces ahora tenemos que hacer un espacio para darle tiempo a Él, para buscarlo, por ejemplo, para estar viendo este video. Y este video lo podemos ver varias veces para que podamos entenderlo, porque las cosas espirituales se necesitan estar viendo una y otra vez para poderlas entender, porque para nosotros son cosas nuevas. Entonces vemos aquí que hay un Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, es un Dios de pactos. Es un Dios que nos hace un llamado para que lo busquemos. Él viene primero y nos dice, mira, aquí estoy, yo soy el que creó los cielos y la tierra y te llamo a que vengas a mí. Ese es un llamamiento que Él nos hace. Ahora, ¿de quién depende que lo hagamos o no? De nosotros. Nosotros decidimos si decimos, sí, yo quiero darte un tiempo, sí, yo voy a ver estos videos, sí, yo voy a dar un tiempo para orar, sí, yo te voy a buscar, sí, voy a buscar leer la Biblia, sí. ¿Qué hizo Abraham? Se salió de la casa de su padre, salió de su parentela y se fue al lugar a donde Dios le indicaba. Y en el capítulo 15 también vimos que ahí Dios le dice a Abraham,
en una visión, no es una visión de sueño, fue una visión. Abraham podía tener una visión donde Dios le hablaba. ¿Por qué? Porque Abraham estaba muy cerca de Dios y Abraham podía ver a Dios, podía ver el mundo espiritual, podía percibir a Dios, podía platicar con Él. Y ese es el propósito uno de los propósitos por los cuales vino el Mesías, que nosotros podamos tener también una relación con Dios, una relación donde nosotros le hablemos, donde nosotros le preguntemos y Él nos responda. Ok, dice, entonces vemos ahí en el capítulo 15 de Génesis, que Dios le dijo a Abraham que no temiera, que Él era su escudo y su galardón será de grande, y el galardón que le iba a dar a Abraham sería un gran galardón, un galardón muy grande. Abraham le dijo a Jehová, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Entonces, una de las cosas que tenía Abraham, porque ya tenía muchos años casado con su esposa, era tener un hijo. Él no tenía un hijo. Y Dios le había dicho que de él iba a sacar una nación grande. Entonces ahí vemos que Abraham ya era grande, su esposa era estéril. Sin embargo, Dios le dijo que él le iba a dar un hijo en todas esas condiciones que en el mundo físico pues tú dices, no, pues está difícil, porque como una persona que es estéril va a tener un hijo, a más de eso ya es grande, a más de eso él también es grande. Sin embargo, Dios cumplió su palabra. Dios le dio ese hijo a Abraham. ¿Sí? Ahora, aquí vemos que Dios le dice, yo te voy a bendecir, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza, tu galardón va a ser grande. ¿Y qué le dice a Abraham? Ay, pero mira que ni siquiera tengo hijo. Entonces Dios ahí le dice, te voy a dar un hijo. Y después lo sacó y le dijo, mira cuántas estrellas tiene el cielo. ¿Las puedes contar? Abraham dijo, no. Pues así va a ser tu descendencia. Entonces una de las cosas que también necesitamos para seguir a Dios, para hacer pacto con Él, porque Él es un Dios de pactos, es que nosotros tengamos fe. Tengamos fe de que Él nos va a dar aquello que nos ha prometido o aquello que tanto necesitamos. Necesitamos tener fe para creer que Él es nuestro escudo. Necesitamos tener fe para creer que Él es nuestro proveedor. Necesitamos tener fe para darle tiempo para que Él nos bendiga. Necesitamos creer que si nosotros lo seguimos a Él, Él nos va a dar lo que nosotros necesitemos. Él nos va a bendecir. Necesitamos creer que Él es un Dios, el que creó los cielos y la tierra, y que Él sabe cómo funcionamos porque Él nos creó. Y Él nos hace llamamiento a través ahora del Señor Jesús. Y nos hace ese llamamiento porque Él nos quiere bendecir, porque Él quiere que seamos su familia, porque el diseño de Dios es que nosotros seamos su familia y que nosotros y nuestra familia, nuestras familias sean bendecidas. Y todos queremos la bendición, pero para tener la bendición necesitamos hacer un pacto con Dios. Necesitamos desear ser obedientes, y necesitamos ser obedientes. Para hacer un pacto con Dios hoy, lo hacemos a través del sacrificio de Jesús. Es a través del Mesías que hacemos un pacto con Dios, porque Jesús es ese puente entre el hombre y Dios. Entonces, eso es muy importante que nosotros podamos entender que Dios quiere una relación con nosotros, así como un padre quiere una relación
con un hijo, así también Dios quiere una relación con nosotros. Así como un padre enseña a su hijo, le da disciplina, le ama, así también Dios nos ama y quiere que nosotros vivamos de acuerdo a como Él ha diseñado, como Él nos ha establecido en su palabra, en sus mandamientos, en sus leyes. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que respondamos a ese llamamiento que nos hace a través de Jesús. Y que nosotros nos demos cuenta que el responder a su llamamiento va a hacer que nosotros comencemos a conocerlo y comencemos a ver que Él tiene mandamientos, que Él tiene leyes. Y si las cumplimos vamos a tener bendición. Y si las cumplimos vamos a tener una relación con Él. Entonces, ahora el plan de Dios se ha cumplido. Él ya dio o ya pagó el precio a través del sacrificio de Jesús. Y la mesa de la bendición está puesta, pero depende de que nosotros vengamos y tomemos esa bendición. ¿Y cómo vamos a tomar esa bendición? Buscando de su palabra, dándole tiempo, porque para buscar su palabra necesitamos tener tiempo. Por ejemplo, este video lo podemos ver más de una vez para que podamos nosotros ir recibiendo esta palabra y esa palabra vaya creciendo en nosotros y nosotros vayamos viendo que pues ese Dios que creó los cielos y la tierra es un Dios que tiene leyes. ¿Por qué tiene leyes? Porque todos los reinos tienen leyes. ¿Y porque esas leyes nos ayudan a vivir de acuerdo a su justicia? Para que entonces Él nos pueda bendecir. Él nos quiere bendecir. Y para que tengamos una vida plena aquí en la tierra. Para que tengamos una vida en la que nosotros estemos gozosos, en la que nosotros estemos felices. Hay veces que hay muchas situaciones en los países, pero cuando nosotros lo conocemos a Él, y comenzamos a tener esa relación con Él, esa vida eterna, entonces nosotros estamos bien, nos sentimos bien. Y el Señor nos va a cuidar, el Señor nos va a proveer, Él nos va a llevar por los caminos de bendición que Él tiene para nosotros. Nos vamos a ir a Mateo, vamos a comenzar ahora sí, y nos vamos a ir a Mateo porque ese es el primer libro después del Viejo Testamento. Y ahí lo primero que vemos nosotros en Mateo 1 nos dice libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces vemos aquí y ahí comienza: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró. Ok, aquí lo que primero vamos a ver es que aquí hay una genealogía. Y cuando nosotros abrimos la Biblia y no conocemos nada de Dios, como que nos da tanta flojera estar leyendo esas partes donde se habla de la genealogía, que no la estudiamos y no la saltamos. Y que muchas veces ni sabemos por qué está esa genealogía y decimos, bueno, estos judíos con sus genealogías. Pero la genealogía es muy importante. Yo creo que ahora tú ya sabes que la genealogía es sumamente importante porque así como hay una genética física, una genética que nos dice el color de piel, el tamaño de la estatura, los rasgos, la nariz, los ojos, toda esa genealogía física, que cuando un niño nace o niña le dices, ¡ay, se parece a su mamá! ¡Ay, se parece a su papá! Y luego dicen, no, se parece a los dos. Así como hay esa genealogía física, hay una genealogía espiritual. Vimos en Gálatas están las naturalezas. ¿Qué es la genética? La genética son esos rasgos o esa información
que, que nos define o que nos define lo que va a ser el ser. O sea, en el mundo físico, las características físicas. Pues es un hombre que viene de una gente blanca o una gente morena o una gente negra, que cómo va a ser ese niño. Y en el mundo espiritual, en el lado espiritual, la genética espiritual nos va a definir cómo va a ser esa persona, cómo van a ser sus formas de ser. Vimos en Gálatas están las dos naturalezas. Hay una naturaleza que viene, una naturaleza que viene de Dios, una naturaleza de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de humildad, de fe, de templanza. Esa genética que hace que la persona esté bien, que hace que esa genética que hace que la persona sea bendecida, esa genética donde tú ves que una persona es muy buena, que una persona es nice, que una persona es agradable, que esa persona no solamente se pone a pensar en sus necesidades, sino que ve la necesidad de alguien y va y ayuda a esa persona. Esa es la naturaleza, esa es la genética que viene de Dios. Pero vemos también una genética de maldad, una genética espiritual de maldad, donde la persona es mala por naturaleza, donde la persona dice voy a beneficiarme, voy a hacer este negocio, voy a beneficiarme y voy a hacerme muy rico, y después ya se hacen muy rico y no les importa aplastar a quien tengan que aplastar. No les importa si en su afán de ser rico hay gente que muere, o gente que es despojada, o gente que hace las cosas que es víctima. No les importa nada, porque lo que ellos quieren es ser ricos, es tener cosas, y personas que son groseras, que son maleducadas, malcriadas, que no les importa más que su yo. Y esos son los que tienen la ley del yo, 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 yo. Eso es lo único que les interesa. Entonces, la genética para Dios es muy importante, porque en la genética está la información de cómo va a ser ese ser. Por eso Dios hizo pacto con Abraham, porque Abraham era un hombre fiel, un hombre bueno, un hombre que quería a Dios, un hombre que estaba dispuesto a obedecer. ¿Qué fue lo que falló en el huerto del Edén? Que el hombre no fue obediente a Dios. Entonces Dios busca un hombre fiel, un hombre que quiera obedecerlo, para poder con él hacer un pacto, para de ese hombre sacar una nación a la cual él le diera sus estatutos, sus leyes, que le diera toda una dirección de cómo tenían que vivir en la tierra, de cómo tenían que establecer su familia. ¿Para qué? Para que allí estuviera esa genética de la cual pudiera venir el Mesías. Una genética que fuera fiel a Dios, una genética que tuviera obediencia a Dios. Y dentro del pueblo de Israel, pues vemos que siempre, si revisamos el Viejo Testamento, vamos a ver que muchas veces Israel no obedeció a Dios, pero Dios siempre tenía un remanente. Dios siempre dice, yo tengo un remanente de gente santa, un remanente de gente fiel, y de ahí va a venir el Mesías. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender esto, porque entonces por eso entendemos la genealogía, porque era muy importante ver la genealogía de Jesús. Y vemos, por ejemplo, en Mateo está la genealogía y dice, libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y entonces empieza, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y después viene la genealogía de Judá. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Ersón. Y entonces vemos que ahí viene la genealogía
de Judá. ¿Por qué? Porque de Judá vino el Mesías. Jesús viene de la tribu de Judá. Una de las cosas que Dios le dijo a su pueblo es que, por ejemplo, todos los hijos de Judá, todos los que eran de la tribu de Judá, ellos iban a tener un lugar cuando entraron a la tierra prometida. Y cada tribu, de los 12 hijos de Jacob, fue saliendo una tribu, ¿sí? Y los de Judá se tenían que casar con los de Judá, los de, por ejemplo, los de Isaacar se tenían que casar con los de Isaacar, los de Rubén con los de Rubén, o sea, los de las tribus. O sea, cada tribu se tenía que casar con ellos. O sea, no era de que las tribus se dispersan. O sea, de los hijos de Jacob, eso no los he explicado, de los 12 hijos de Jacob, salió de cada uno una tribu. Y cada tribu, entre ellos vivían en un lugar. O sea, cuando Dios les da el lugar en la tierra prometida, era un lugar para cada uno. Vivía una tribu en un lugar y entre ellos se casaban. No se podían casar de una tribu a otra tribu. Y todo esto Dios lo hizo por la genética. Y de la genética de Judá, de él iba a venir el Mesías. Entonces vemos aquí en Mateo, del versículo 3, ya nada más viene la genealogía de Judá hasta llegar a, 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 a José, que fue engendrado por Jacob en el versículo 16 y que era el marido de María. Y si nos vamos a Lucas, al capítulo 4 de Lucas, ahí vemos la genealogía, ¿sí? Volvemos a ver la genealogía, pero aquí ya viene, o sea, la hacen al revés, viene de Jesús. Jesús fue hijo de José, hijo de, perdón, vamos a ver, Jesús, a ver, vamos a ver a dónde está la genealogía. Es en el 3:23 de Lucas. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y José era el esposo de María. Es muy importante que veamos que la genealogía siempre ponían al varón, porque acordémonos que el varón es la cabeza de la familia, ¿sí? Entonces vemos que la genealogía de Jesús era muy importante. Ya no nos alcanzó. Para la siguiente semana vamos a hablar muy bien acerca de la genealogía. Hay veces nos vamos un poquito lentos y tenemos que repetir para reafirmar y para aterrizar las ideas. Por eso a veces necesitamos ver qué era lo que estábamos viendo, darle un poquito ahí y comenzar el nuevo tema, porque si no, las ideas no van uniéndose. ¿Ok? Así es que aquí la vamos a dejar porque ya no nos da tiempo y no quiero llevarlo rápido porque aquí tenemos que detenernos un poquito. Y pues yo espero que este estudio sea para bendición de todos ustedes. Y vamos a hacer una oración como siempre. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y vamos a decir, en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, yo te pido que yo pueda ser esa persona que pueda acudir a tu llamamiento. Ayúdame a acudir a ese llamamiento que tú me estás haciendo hoy, ese llamamiento que es para conocerte, ese llamamiento que es para conocer de tu palabra y que yo aprenda a vivir de acuerdo a como tú lo has establecido, para que yo pueda recibir las bendiciones que tú nos das a los que se sujetan a ti, a los que acuden a ese llamamiento. Que yo pueda hacer ese pacto, que yo pueda decir, reconozco que soy pecador y yo necesito a Jesús. Y en el nombre de Jesucristo tomo ese sacrificio que hizo Jesús para el perdón de mis pecados. Y Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me laves de todo pecado. Y te pido que tu Espíritu
entre a mí y que yo pueda seguirte. Ayúdame a entender tu palabra, que sea tu Espíritu Santo ayudándome a hacer los cambios que tengo que hacer, que yo pueda hacer tiempo para acercarme cada día a ti. Yo quiero tener esa relación contigo y quiero acudir a ese llamamiento y hacer pacto contigo, para que tú me bendigas y bendigas a mi familia. Y te doy gracias por esta palabra y te pido que me fortalezcas en esta semana. En el nombre, todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Shalom, bendiciones, que pasen una bendecida y excelente semana. Amén.